Capítulo 9. La propaganda en el cine del Tercer Reich. Silencio, cámara y Doctrina. Eine ganze Gruppe von polnischen Juden, eben noch Kaftanträger und nun in westeuropäischer Kleidung, bereit, sich in die westliche Zivilisation einzuschleichen. Hier entwickelt sich im Laufe von Jahren. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diese Bergen in unteren Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hält. Un texto de Vicente Fernández de Bobadilla. A la hora de analizar la propaganda en el cine nazi, lo primero que sorprende es su relativa sutileza. Cabría esperar la misma brutalidad que el régimen exhibió durante toda su existencia, o la misma virulencia con que orquestó sus ataques contra sus enemigos. Sin embargo, el camino elegido fue muy diferente. La fama de las cintas de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad de 1935 y Olimpiada de 1938, tiende a ocultar que la propaganda fílmica del Tercer Reich tuvo dos etapas diferenciadas. Una, en la que intentó engañar al mundo presentándose como un gobierno amistoso y pacífico, y otra, posterior, en la que enseñó sin tapujos el odio que escondía detrás de una fachada que, por otra parte, muy pocos llegaron a creerse. De hecho, llama la atención el reducido porcentaje de las 1.100 películas producidas entre 1933 y 1945 que podrían ser consideradas abiertamente de propaganda. En Alemania, con o sin nazis, el cine era considerado, como en todos los países, un elemento de diversión. Así que la mayor parte de las películas eran entretenimiento puro o epopeyas históricas que se siguen proyectando hoy en la televisión alemana sin despertar el menor malestar. Según escribió en su libro El siglo XX en pantalla, el historiador Shlomo Sand. Parecería que el cine alemán hubiese sido una isla a salvo de las oleadas de belicismo y antisemitismo que se extendían por la prensa, las escuelas o los medios de comunicación. Pero hablemos del control del celuloide. ¿A qué se debió esto? Por un lado, tanto Hitler como su ministro de Ilustración del Pueblo y de Propaganda del Reich, Joseph Goebbels, consideraban que una cantidad excesiva de adoctrinamiento en las películas solo serviría para alejar al público de los cines. Por otro, el cine alemán aún gozaba de un importante mercado en el extranjero, que probablemente dejaría de existir si todas las producciones destilasen ideología en cada fotograma. Por supuesto, escribe Sand, había aquí y allá réplicas en las que se despreciaba al pueblo judío, pero nada más, y tal vez en una cantidad y con una violencia menor que en las películas francesas o suecas de los años 30. No puede quedar ninguna duda de hasta qué punto los jerarcas nazis controlaban cada metro de celuloide. El 13 de marzo de 1933 se creó el Ministerio de Información y Propaganda, y el 22 de septiembre la Cámara Nacional de Cultura, ambas presididas por Goebbels. El 6 de junio, el ministerio promulgó una orden prohibiendo trabajar en la industria del cine a cualquier persona que no pudiera atestiguar una ausencia total de antecedentes judíos. Solo entre los actores, el número de depurados sobrepasó el millar. Se implantó la censura y al mismo tiempo se puso en marcha una jugosa línea de créditos para las producciones que resultaran especialmente atractivas para el partido gobernante. En ese estado de cosas, no es difícil deducir que el número de cineastas disidentes de la línea oficial del partido pasó a ser prácticamente inexistente. El control de los disidentes no se limitó al cine,
sino a quienes escribían sobre él. La historiadora Teresa Sandoval recuerda en su libro Una mirada al mundo, historia del cine documental alemán, que un decreto promulgado en noviembre de 1936 prohibió la crítica de arte, con el cine obviamente incluido, en la prensa y en la radio. Y hubo más. Los nazis también vigilaban concienzudamente la respuesta de la audiencia, controlaban los aplausos y las risas en el cine, escuchaban y se preocupaban por los comentarios que suscitaban las películas en la calle. De este modo, el Ministerio de Propaganda pudo supervisar y mejorar constantemente los resultados de su propio trabajo. Escribe Sandoval, que también recuerda la enorme importancia de los Wochenschau, los noticiarios cinematográficos, como vehículos de propaganda nazi. Su duración se amplió a 1 hora y se dictó una orden que prohibía la entrada a las salas de cine tras el noticiario. Si se quería disfrutar de la película, había que pasar por una sesión previa de actualidad dedicada a propagar las maravillas del Reich. Dentro de la ficción de las películas, tanto la temática como los guiones encontraron maneras de deslizar adoctrinamiento sin por ello estropear su carácter lúdico. Así, no se perdía oportunidad de incluir críticas a los tiempos de la República de Weimar, de atacar al comunismo o de recordar los tiempos de la Alemania gloriosa en las producciones de carácter histórico. Destacaron aquí títulos como Schwarzer Jäger Johanna, de 1934, o Der Oberbefehl, de 1935, que narraban la heroica resistencia alemana a la invasión napoleónica y aprovechaban para presentar a los franceses como un pueblo innoble y retorcido. Caucho, de 1938, sobre el colonialismo, con la particularidad de presentar como protagonista a un inglés, interpretado por el luxemburgués René Delgen, o El Expreso del Congo, de 1939, sobre la lucha de los colonos alemanes en la selva. Por su parte, El Emperador de California, de 1936, considerado uno de los pocos westerns nazis, narra la historia del suizo Johann August Satter, en cuyas tierras californianas se descubrieron los yacimientos que originaron la fiebre del oro. Aunque se cambió su nacionalidad a alemana y se llegó a meter una esvástica semicamuflada en la decoración de una tienda india. Hubo, desde luego, excepciones menos rescatadas. Algunas estrenadas en el mismo 1933. S.A. Mann Brandt, un camionero, queda tan subyugado por los discursos de Hitler que se apunta a las tropas nazis y convierte para la causa a su padre y a su novia. Hans Westmar, basada en la historia real del nazi Horst Wessel, o Quicks, esta última una verdadera superproducción de la UFA, la mayor productora alemana, que había recibido una subvención considerable del partido por sus apoyos a Hitler, antes de que lograra el poder. El argumento narra la historia de un joven de familia comunista que decide enrolarse en las juventudes hitlerianas, y al final es asesinado por los comunistas mientras reparte por la calle panfletos antisoviéticos. En el campo documental, las primeras películas producidas por los nazis dedicadas a ellos mismos datan del año 1927, pero los historiadores las sitúan en un discreto segundo plano, ya que su mensaje propagandístico era tan agresivo que solo podían interesar a aquellos que estaban seriamente implicados en el nacionalsocialismo. Una vez alcanzado el gobierno, las cosas cambiaron. Hitler en persona reclamó la filmación de un monumento cinematográfico al nazismo, que presentara a los ojos de Alemania y del mundo entero el milagro de la nueva sociedad aria. El Congreso del Partido Nazi, que se celebraría en Nuremberg en 1933, sería la ocasión ideal, y la persona perfecta para dirigirlo, a ojos del Führer, era la joven cineasta Leni Riefenstahl. La elección no dejó de ser considerada, cuando menos, curiosa. Riefenstahl era una actriz cuya experiencia como directora se limitaba a un título de ficción, La Luz Azul, de 1932, codirigido con Bela Balázs. Algo vio el dictador en esa película que lo convenció de que era la cineasta ideal para dirigir una película a mayor gloria del Tercer Reich, a pesar de las objeciones de Goebbels. El ministro de Propaganda pensaba que escoger a una persona ajena al partido, justo después de que todas las producciones de propaganda hubieran quedado bajo la recién formada sección de cine de su ministerio, iba a levantar ampollas. Por no mencionar que era una mujer joven y atractiva que, en el entorno machista en que debería moverse, provocaría insinuaciones sobre sus verdaderos méritos para obtener el trabajo. El hecho es que La Victoria de la Fe, como fue titulada, tuvo una vida corta.
Su visionado era obligatorio en las escuelas y se calcula que llegaron a verla 20 millones de alemanes. Pero la realización era torpe y el estilo descuidado. Funcionaba como aparato de propaganda por el impulso que le dio el partido nazi, no por sus propios méritos. Lo que es más, a los 7 meses de su estreno fue retirada de los cines, por razones que no tenían nada que ver con su calidad. En la cinta ocupaba un amplio protagonista Ernst Röhm, creador y dirigente de la sección de asalto, las SA, del partido nazi, y uno de los colaboradores más cercanos de Hitler. Pero Röhm cayó en desgracia y fue asesinado por orden de este durante la noche de los cuchillos largos, y Hitler prohibió el visionado de la película y ordenó la destrucción de todas las copias. Se consideraba perdida hasta que se encontró una copia en buen estado en Inglaterra en la década de los 90. El Reich se había quedado sin su película de propaganda, pero el nuevo Congreso del Partido, que se celebraría también en Nuremberg en 1934, ofrecía una segunda oportunidad, y en esta se corregirían todos los errores del anterior. Riefenstahl fue de nuevo elegida como directora, y Hitler ordenó de forma tajante que el partido y el ejército le prestaran toda la colaboración posible. El resultado sobrepasó todas las expectativas. Todavía hoy, El triunfo de la voluntad, de 1935, sigue siendo considerada una de las cumbres del cine propagandístico, que no del documental, y muchas de sus ideas han sido copiadas después en producciones cinematográficas o televisivas. Los medios de los que dispuso Riefenstahl fueron cuantiosos, un equipo de 170 personas, con 16 cámaras principales, 29 de refuerzo y 9 fotógrafos aéreos. Sacaron escenas nunca vistas antes, un pueblo joven, próspero y feliz, y evidentemente ario, que encara un futuro dorado bajo la protección de un Führer, filmado casi siempre en contrapicados, que le dan un aire invencible. Es difícil borrar de la memoria hallazgos como la presentación de los discursos de los jerarcas nazis, con el nombre de cada uno ocupando la pantalla en luces de neón, el mar de brazos alzados con el saludo nazi que acompaña al Führer en su recorrido por el estadio, o las diminutas figuras de Hitler, Himmler y Victor Luce empequeñecidas por las decenas de miles de soldados dispuestos a sus lados, mientras caminan hacia la tumba del soldado desconocido. Todo ello complementado con el uso de actores profesionales y algunas escenas filmadas posteriormente en estudio para reforzar el efecto dramático. El éxito de la cinta fue clamoroso, y no solo en Alemania. En el Festival de Venecia de 1935 ganó varios premios, algo no muy sorprendente considerando que en Italia gobernaba Mussolini. Y en París obtuvo el Gran Premio del Festival Cinematográfico. No es de extrañar que Hitler quisiera repetir la jugada, y se le presentaba otra gran ocasión para hacerlo: los Juegos Olímpicos de 1936, a celebrar en Berlín. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Un acontecimiento que tendría al mundo entero como invitado y espectador, y donde el mensaje de la nueva Alemania encajaría como un guante. Steven Bach, biógrafo de Riefenstahl, lo definió con precisión. Así como El triunfo de la voluntad había dado garantías de que Alemania estaba a salvo con Hitler, la película de 1936 sobre las Olimpiadas de Berlín podría servir para augurar que el mundo entero estaba a salvo con él. El gigantesco presupuesto de 1,5 millones de marcos, ampliado a 2 millones en postproducción, provenía, como en El triunfo de la voluntad, del Ministerio de Propaganda, circunstancia que se ocultó en ambos casos mediante una ingeniosa creación de empresas pantalla. También se retiraron todos los carteles antijudíos que llenaban la ciudad y se confinó a los gitanos en los arrabales. Solo saldrían de ellos para ser trasladados a los campos de concentración. Mientras tanto, la filmación de los Juegos buscó alcanzar unos niveles técnicos nunca vistos, empleando nuevos tipos de objetivos que permitieran obtener primeros planos de las caras de los vencedores, algo muy difícil en aquella época de cámaras fijas y situadas a gran distancia de los atletas. Olimpiada, estrenada en 1938, comenzaba con un impresionante prólogo filmado en Grecia, con abundancia de trucajes, donde el cuerpo desnudo de los atletas se ofrecía en hermosos planos a contraluz, y el recorrido internacional de la antorcha simbolizaba el enlace entre las Olimpiadas de la antigüedad y su proyección moderna en el estadio berlinés. Al mismo tiempo,
No censuraba la humillación que el Tercer Reich sufrió gracias a Jesse Owens, estadounidense y negro, que con sus 4 medallas de oro aplastó sus teorías sobre la superioridad racial. Detrás de todo ello estaba la mano de Goebbels, que contuvo los mensajes exacerbados en favor de mostrar a una Alemania orgullosa pero amistosa, que tendía la mano a los demás grandes pueblos. Fue la última vez que el Reich intentó mostrar una cara amable. En 1937 se estrenó el corto Auf der Vergangenheit, un canto a la eutanasia que no estaba muy lejos de los programas de exterminio que se comenzarían a aplicar en los años siguientes. Y luego llegarían las cintas dedicadas a propagar el antisemitismo sin medias tintas. En Roberto y Bertram, de 1939, los 2 vagabundos protagonistas defienden a los habitantes de un pueblo de las intrigas de un usurero judío. En Honor, de 1939, la industria textil de Baviera es adquirida por un judío que pretende dejar a todos sin trabajo importando lino de Irlanda, en vez de utilizar el producido en Alemania. Y en Die Rothschilds, de 1940, la dinastía de banqueros aparece como una banda de delincuentes judíos cuyas fechorías se remontan a los tiempos de Napoleón. Pero estos títulos palidecían al lado de la más conocida de todas, El judío Seuss, de 1940, donde las maldades del protagonista sobrepasan todo lo imaginable y culminan con la tortura y violación de una muchacha alemana. Finalmente, es ajusticiado por un tribunal popular. La cinta concluye con un llamamiento de los alemanes del siglo XVIII, época en la que está ambientada, a las generaciones venideras para que expulsen a los parásitos judíos para siempre jamás. Se calcula que más de 20 millones de alemanes vieron la película y otros 20 millones en distintos países europeos. Por iniciativa de Himmler, todos los miembros de las SS tuvieron que verla para motivarlos en sus tareas, y hubo casos documentados de agresiones a judíos en varias ciudades por parte de espectadores que acababan de ver la película. Todavía accesible hoy, aunque el llamamiento final ha sido cortado en muchas de las copias, es uno de los ejemplos más espeluznantes de cómo puede utilizarse la propaganda para manipular el odio colectivo. Tampoco puede olvidarse de Ewig Jude, el judío eterno, un documental antisemita estrenado en el mismo año, donde se presenta a los judíos de Polonia como una raza diabólica y corrupta. La cinta concluye con el discurso de Hitler que avisa de la aniquilación de los judíos. Proyectada antes de la película principal, mucha gente prefería ahorrarse su visionado y llegar en el entreacto, hasta que una orden del gobierno prohibió entrar en los cines a quienes no llegaran a tiempo para verla. A medida que la guerra avanzaba y la estrella del Tercer Reich se iba apagando, la industria cinematográfica se inclinaría cada vez más por la producción de dramas de época, ambientados en tiempos pasados y felices. La idea de vender a un nazismo victorioso quedaba atrás, y era sustituida por un intento de camuflar la derrota inminente, cuando las ruinas y los cadáveres se impusieron sobre el paraíso ario que durante 11 años el celuloide nazi trató de vender. Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.